Y vamos a mirar ahora hacia nuestros intestinos. Dicen que es el segundo cerebro, una parte muy importante y que hay que cuidar porque nos puede traer muchísimas enfermedades. Vamos a analizarlo con Isabel Morillo. Isabel, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Estás de acuerdo en que el intestino es el segundo cerebro? Sí, se le llama el segundo cerebro porque realmente tiene unos 100 millones de neuronas en toda su extensión, en todo el tracto digestivo, y este número de neuronas es muy similar al que tenemos a lo largo de la espina dorsal, por ejemplo. Entonces, sí, el tracto intestinal, desde la boca hasta el final, tiene tantas neuronas como podemos tener a lo largo de la espina dorsal. Se le llama el segundo cerebro por la comunicación que se establece desde el tracto intestinal con el resto del cuerpo y a través de la microbiota intestinal como mediadora. Entonces se comunica nuestro tracto intestinal pues, con el cerebro, el eje intestino-cerebro famoso, y digamos que el canal de comunicación podría ser la microbiota por todos los metabolitos neuroactivos que ésta produce. Pero nuestro tracto intestinal se comunica también con la piel, con los pulmones, con el aparato genitourinario, con los ojos, o sea, se comunica con absolutamente todos los órganos del cuerpo. Bueno, pues vamos a analizar esta parte tan importante. ¿Por qué venimos escuchando tanto sobre la microbiota? Era algo que antes, bueno, pasaba un poquito desapercibido. Pues en los últimos años está avanzando muchísimo el estudio de la microbiota intestinal y su repercusión sobre todos los sistemas corporales, sobre todos los órganos, y sobre todo empezó a estudiarse a raíz de su vinculación con el desarrollo de muchas enfermedades. En concreto, se ha vinculado la microbiota intestinal actualmente a unas 300 enfermedades. No quiere decir que la microbiota intestinal sea causante de, pero tiene una relación que está en estudio y, por ejemplo, en temas incluso que exceden ya lo que es meramente intestinal, sino que se está relacionando con trastornos del espectro autista, un tipo de microbiota alterada o no, o en procesos alérgicos, por ejemplo, se ve que hay alteraciones en la microbiota intestinal, bueno, por supuesto, en problemas directamente que afectan al intestino, como pueda ser el colon irritable, el síndrome del intestino irritable, intolerancias alimentarias, alergias, incluso problemas mentales. Se ha relacionado. Mentales. Sí, sí. Entonces está estudiándose, actualmente está en desarrollo, es una ciencia que está todavía en desarrollo, pero sí, ahí ya se conoce lo suficiente como para poder tratar algunas disbiosis, incluso en algunas enfermedades, poner un tratamiento de la microbiota intestinal que ayude a mejorar en general y en particular con esa dolencia. Se relaciona mucho con la obesidad, por ejemplo. En nuestro intestino tenemos billones de bacterias, unos 38 billones de bacterias, se calcula aproximadamente. Bueno, son bacterias en el 98%. Hay un 2% de la composición de la microbiota que está constituida por virus, arqueas, protozoos, otros microorganismos, pero fundamentalmente son bacterias. Se ha visto que la composición de la microbiota en una persona obesa está formada predominantemente por un tipo bacteriano que se llaman los firmicutes frente a los bacteroidetes, que es la microbiota que tenemos las personas predominante que no tenemos sobrepeso ni obesidad. Entonces se abre un campo pues muy interesante para el tratamiento de muchas enfermedades. ¿Qué lleva ahora a esa alteración? Hablabas de disbiosis, a que nuestra microbiota no funcione como debería. Bueno, una disbiosis intestinal supone un desequilibrio entre los diferentes microorganismos que habitan en nuestro intestino. ¿Qué es un desequilibrio de la microbiota? Pues en nuestra microbiota tienen que estar los que tienen que estar y en la cantidad en la que tienen que estar, en la proporción adecuada, ¿no? Entonces, cuando hay un desequilibrio en la diversidad o en la abundancia de ciertos microorganismos, pues se van a alterar
algunas funciones, porque la microbiota intestinal nos ayuda en nuestra inmunidad, tiene una relación muy directa con el sistema inmunitario. Hay que tener en cuenta que el 80% de las células del sistema inmunitario están en el tracto intestinal. El tracto intestinal es una superficie absortiva donde absorbemos nutrientes que tiene una extensión aproximada de 300 metros cuadrados si lo desplegamos y lo abrimos en todos sus pliegues. 300 metros cuadrados viene a ser algo más que una cancha de tenis. ¡Qué barbaridad! Entonces, el 80% de las células del sistema inmunitario están en el tracto intestinal. Con lo cual, la relación de la microbiota con nuestro sistema inmunitario es muy estrecha. De hecho, estos microorganismos, muchos de ellos son entrenadores de nuestro propio sistema inmunitario. Participa también la microbiota en la absorción de ciertos nutrientes que son esenciales, como puede ser el calcio, el magnesio, el hierro. Tienen también funciones en la síntesis de vitaminas, participan directamente en la síntesis de vitamina K, de vitaminas del grupo B como la B12. Entonces tienen una función incluso digestiva, fabrican más enzimas que las que fabrica el cuerpo humano. El cuerpo humano se calcula que, bueno, no se calcula, se sabe que fabrica 17 enzimas, la microbiota fabrica más de 9000. Nos ayudan a digerir los carbohidratos de la dieta. Las fibras solubles o insolubles que ingerimos con los alimentos, con la fruta, con los cereales, las legumbres, las hortalizas, la digiere nuestra microbiota. La microbiota es la que nos ayuda a extraer de esos alimentos no solamente compuestos nutritivos, sino compuestos no nutritivos que son bioactivos, que tienen efectos muy importantes sobre nuestra salud, sobre la inflamación, afectan al estrés oxidativo, a la longevidad, por supuesto. Bueno, absolutamente a todo. Entonces, cuando hay una disbiosis, todos estos mecanismos, tanto de absorción de nutrientes como de digestión, como de el sistema antioxidante endógeno. Por supuesto, sintetizan neurotransmisores, participan en la síntesis de serotonina. Más del 90% de la serotonina de nuestro cuerpo la fabrica la microbiota intestinal. Entonces, nuestro estado anímico va a depender muchísimo del estado de la microbiota. Y al revés, ¿no? Y al revés. Entonces, digamos que es un sistema que nos cuida si nosotros la cuidamos. Entonces, vivimos en simbiosis con estos microorganismos. Un desequilibrio supone una alteración en todos los sistemas corporales. El mayor desequilibrio, el que trae más consecuencias, sería entonces el estrés. Uno de los factores que más afectan negativamente a la microbiota intestinal, efectivamente, es el estrés. El estilo de vida influye mucho, influye también, pues, la forma, bueno, influye desde la infancia, desde la forma en la que se ha producido el nacimiento, pero luego, a medida que vamos creciendo, la alimentación en la infancia, se dice que los primeros 1000 días de vida son clave en el desarrollo de la microbiota intestinal. Influye pues, enfermedades, trastornos que hayamos tenido, la toma de antibióticos, por ejemplo, también de antiinflamatorios, y influye ya en la edad adulta, el factor que más influye en la microbiota intestinal es la alimentación. Se dice que un 80% de la composición de la microbiota depende de nuestra alimentación, y el estrés es un factor disruptivo también, el estilo de vida en general. Tanto si es un estilo de vida saludable, va a beneficiar a nuestra microbiota, y si no lo es, si estamos sometidos a mucho estrés, nuestra alimentación está muy desequilibrada, o consumimos a lo mejor fruta, verdura, alimentos integrales de forma muy irregular, nuestra microbiota necesita esos alimentos todos los días, porque es su... Si no alimentamos a nuestra microbiota, no se va a desarrollar. Hablas de todos estos factores que pueden ayudarnos a prevenir que tengamos algún tipo de enfermedad, o en este caso de disbiosis. ¿Se puede revertir este proceso una vez que tenemos este tipo de enfermedades, de patologías? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cuesta mucho?
A ver, todo depende del grado, cada evidentemente, caso, depende de lo que tengamos. En estas cosas hablamos en general, Sí, pero en cada generales. caso es muy diferente. La microbiota de cada uno es la microbiota de cada uno, es como nuestra huella dactilar. Entonces, una vez que hay un desequilibrio, sí que podemos actuar. De hecho, tenemos bastantes herramientas actualmente y cada día vamos añadiendo más herramientas a nuestro arsenal terapéutico en ese sentido, pero hay algunas a las que podemos acceder muy fácilmente y, bueno, la primera es la alimentación. O sea, una de las interacciones que se producen entre microbiota y alimentos son los propios alimentos. Consumir alimentos que tengan fibra variada, desde legumbres, hortalizas, cereales integrales, fruta, que no falten en nuestra dieta estos elementos a diario. Y luego tenemos también alimentos que naturalmente tienen probióticos, tienen bacterias vivas. Un probiótico es una bacteria viva que tiene la capacidad de resistir el paso a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, pues con todas las diferencias de pH que puede haber en zonas muy ácidas como el estómago, luego zonas más alcalinas como pueden ser ciertas zonas del intestino, y llegar vivas al colon, que es donde principalmente van a desarrollar sus funciones y proporcionarnos los metabolitos tan importantes que tienen beneficios sobre nuestra salud. Entonces, alimentos que tienen naturalmente ya compuestos probióticos son las leches fermentadas, por ejemplo, los yogures. Hay muchos alimentos que ahora se promocionan como con probióticos y bueno, hay que tener y no lo tienen. ¿Por ejemplo? Pues mira, yo lo he llegado a ver hasta en bolsas de patatas fritas y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es muy absurdo. Sí, y en algunos alimentos también, en algunas bebidas. Bueno, por ejemplo, en el kombucha. Y la kombucha no tiene tampoco. A ver, el que tenga bacterias no quiere decir que esas bacterias sean probióticos. No todo, un probiótico, para poder llamarse probiótico, tiene que tener esa cualidad de poder llegar vivo al colon, haber demostrado previamente que es seguro, y que produce beneficios demostrables sobre la salud. Y no todas las bacterias son probióticas o son probióticos. Entonces ahora la palabra mágica es probióticos. Antes, pues acuérdate que era eco, bio, pues ahora es probióticos. Y entonces nos llama mucho la atención. Entonces, bueno, hay que ser selectivo también. Con lo cual, principalmente no todo, las que tenemos pero a través del yogur o el kéfir, sí, por ejemplo. yogur, el kéfir. En este tipo de alimentos son los más destacados y los que podemos acceder a diario y deben formar parte de nuestra alimentación diaria. Y bueno, luego tenemos también como parte de la terapia habitual con probióticos, son todos los probióticos que podemos utilizar para tratar distintos tipos de desequilibrios. Tenemos los prebióticos, que es la fibra de la dieta, la podemos tomar idealmente en forma de alimentos porque es de donde vamos a obtener más beneficios. Existen también productos simbióticos, posbióticos, que son los metabolitos que produce la microbiota intestinal, que son fundamentalmente ácidos grasos de cadena corta, que tienen efectos muy beneficiosos pues, sobre la inflamación, por ejemplo, sobre la nutrición de las células del epitelio intestinal, nos ayudan estos metabolitos a mantener una función barrera correcta, que no haya permeabilidad intestinal, por ejemplo, que no pasen microorganismos del intestino a otras zonas donde no deberían estar, por ejemplo, a la vejiga o al tracto urogenital. Bueno, supongo que este es uno de los problemas más importantes que llevan a los pacientes a tu consulta, ¿no? Bueno, la microbiota intestinal está muy relacionada con mucha sintomatología gastrointestinal. Por ejemplo, si tenemos una microbiota disbiótica, ingerimos un puerro, por ejemplo, un alimento rico en fibra, pueden ocurrir dos cosas. Una, que ese alimento llegue al colon y ahí fermente y produzca un montón de gases, molestias gastrointestinales, incomodidades, y también puede ocurrir que llegue al colon esas células
y que sean fermentadas por microorganismos y transformadas pues, en compuestos bioactivos. Y entonces el cómo digerimos un alimento dependiendo del tipo de microbiota que tengamos, va a condicionar la digestión y la absorción de nutrientes. Entonces, pues sí, actualmente estamos tratando muchos problemas relacionados con la microbiota intestinal. Bueno, aquí es importante decir que no todo vale para todos, que esto es muy personal y que evidentemente tienen que consultarlo con un especialista. Isabel Morillo, muchas gracias. Muchas gracias, Hasta Eva. la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Hacemos una parada para la publicidad y volvemos en unos minutos. Hasta ahora.